Érase una vez, a principios del año 1979, es decir, el siglo pasado. De hecho, fue el milenio pasado, hace ya mucho tiempo. La verdad es que, cuánta juventud acumulada. Empiezo de nuevo que me despisto. Érase una vez, a principios del año 1979, yo era un joven de 14 años. En esa etapa de mi vida llegó a casa de mi familia, donde yo vivía con mis padres, una pareja de misioneros, dos jóvenes americanos de Estados Unidos, estadounidenses, que se presentaron como misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. Yo voy a usar el nombre de mormones a partir de ahora porque el nombre de la iglesia es demasiado largo. Entonces voy a usar el nombre de mormones, ¿vale? Por alguna razón mi padre les dejó entrar a casa, les recibió y, bueno, estuvo dispuesto a escuchar lo que querían decir. Eso fue, digamos, el comienzo en mi corta vida, con 14 años, fue el comienzo de un cambio que, bueno, le dio a mi vida una dirección totalmente diferente, ¿no? Sucedió un poquito de esta manera lo que es este primer contacto con el mormonismo. Ellos empezaron a enseñarnos todo el mensaje que llevaban, lo hacían mediante unas charlas que iban dando en diferentes días y a mí esas enseñanzas me impactaron bastante. En esa época yo era un jovencito era un adolescente que estaba buscando respuesta a preguntas que yo creo que son bastante típicas en esas edades. Básicamente estaba buscando el sentido de la vida, ¿vale? ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué propósito? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Uno se enfrenta a todos los cambios que se llevan a cabo en esa etapa tan compleja de la vida y surgen preguntas que para uno pues son muy importantes, aunque a lo mejor para los demás pues no lo parezcan en ese momento. Ellos empezaron a enseñarnos la charla, nosotros nos invitaron a asistir, a conocer la iglesia, el centro de reuniones que tenían. Fuimos a verlo. La verdad que me gustó mucho. Las personas que estaban allí nos recibieron muy amablemente. Personas que eran de mi ciudad, de Albacete. Eran personas como yo, no eran personas diferentes, ¿no? El ambiente, las enseñanzas, la amistad, la hermandad que existía entre ellos, la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, así estuvimos un tiempo. Al cabo de unas semanas, nos propusieron un compromiso para bautizarnos en la iglesia. El bautismo es la manera de entrar en el mormonismo y de hacerse mormón mediante el bautismo. Y bueno, mi padre, que era lógicamente el que tenía la voz cantante, pues él no es algo que le atrajo mucho en ese punto porque requeriría dejar ciertas cosas, ciertos hábitos que él tenía, como el fumar y el tomar café, etcétera, ¿no? Eso son, digamos, cosas que se tienen que dejar de hacer si se hacen antes de unirse al mormonismo. Esas y otras cosas. Y bueno, el contacto se perdió, ¿no? Ellos dejaron de venir a las charlas, fue un final agradable, o sea, no hubo ningún tipo de problema. Ellos simplemente, pues al ver que mi padre ya no quería continuar, pues dejaron de visitarnos, ¿no? Y evidentemente, pues también dejamos de visitar nosotros su iglesia y perdimos el contacto durante unos meses. Luego, en el verano, cuando yo ya estaba de vacaciones en el colegio, pues estuve trabajando para ganar algún dinero cerca de casa y yo tenía un compañero de trabajo que era también amigo mío, nos conocíamos íbamos al gimnasio juntos, en fin, teníamos ya una amistad anterior y coincidió que yo estaba teniendo recuerdos que me venían de la experiencia que tuve con esos misioneros, de las cosas que me enseñaron, qué sentimientos experimenté, de cómo me sentí cuando fui a su iglesia. Su iglesia realmente era en un edificio, era un entresuelo, ¿no? Era un local estaba el portal, se subía a un nivel, había ahí un local en esa parte del edificio y luego ya estaban en el siguiente nivel hacia arriba las viviendas normales, de familias. Eso era la iglesia en ese momento. Y me empecé a acordar y yo me sentía muy bien. La verdad es que era un sentimiento que me daba ilusión, me hacía tener deseos de conocer más, a pesar de que perdimos el contacto, desde que mi padre no quiso continuar. Y fue tan fuerte ese sentimiento que yo tenía, esa emoción que sentía, ese bienestar que me generaba acordarme
de lo que aprendí, de lo que experimenté cuando fui a conocer a los otros miembros de la iglesia que eran de mi propia ciudad, y que decidí el acercarme yo. Lo único que pasa es que yo era muy tímido para ese entonces, todavía tengo mis restos de timidez a mi edad, pero en ese momento era mucho más difícil para mí presentarme en un lugar, aunque ya había conocido a las personas que allí estaban, pero era una situación que me imponía. Y yo pensando, cómo puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para superar esta dificultad y acercarme allí, ¿no? Entonces le conté un poquito la historia a mi compañero, a mi amigo, y le conté, en fin, en general cómo fue la experiencia de conocerlos, cómo yo me sentía cuando escuchaba sus enseñanzas, cómo yo me sentía cuando iba a la iglesia. Y la verdad que, bueno, él también decidió venirse conmigo, ¿no? Y acompañarme, lo cual para mí fue una gran ventaja porque me ayudó a no enfrentarme solo a la dificultad de presentarme allí, ¿no? Y decir, oye, yo quiero saber más, yo quiero, estoy teniendo una buena experiencia y quiero saber qué es lo que está pasando, ¿no? Quiero conocer mucho más acerca de esto. De hecho, yo tenía la idea ya desde ese momento de formar parte del mormonismo. Iba con esa idea en la cabeza. Total que, bueno, pues él me acompañó, decidimos ir un día, un domingo por la mañana, que es cuando ellos tenían las reuniones. Realmente, las reuniones que había en ese entonces, del año 1979, se repartían durante el domingo y algunas incluso durante la semana. Creo que era no sé si era tal vez fuera las 10 de la mañana, no estoy seguro, pero a primera hora de la mañana, 9 o 10, había una primera reunión, yo ya lo sabía, ya que habíamos estado antes y ellos nos explicaron cómo funcionaban los horarios. Esa primera reunión se reunían los hombres, lo que se llama los poseedores del sacerdocio, todos los varones en el mormonismo, todos los varones dignos poseen el sacerdocio en diferentes grados, según las edades o según las circunstancias que, bueno, ya más adelante explicaré. Y esa reunión duraba una hora más o menos. El caso es que a mediodía, creo que eran a las 12, se volvían a reunir ya, en este caso todos los miembros, y tenían lo que se llamaba la escuela dominical, que constaba de dos partes. Había una pequeña reunión entre todos, en la cual se repartía lo que se llama la Santa Cena, el reparto del pan y el agua en memoria del sacrificio de Jesucristo. Y después era una reunión corta, había también algunos discursos muy breves. Y después se pasaban a clases según las edades de las personas, los adultos por un sitio y los jóvenes por otro, básicamente. Y luego a la tarde, no recuerdo si eran las 4 o las 5 de la tarde, había una reunión sacramental que duraba una hora y algo, que se tomaba de nuevo la Santa Cena y ya había una serie de discursos de más tiempo, ¿no? Era una reunión un poco más amplia. Bueno, pues nosotros estábamos allí, cerca en la calle que estaba al lado de aquí estaba la iglesia, pues nosotros en la calle de al lado, que era la calle principal que había por esa área. Y yo sabía que los misioneros iban a pasar seguramente por ahí o los vería llegar porque era una calle principal. Entonces nos sentamos allí en la puerta de un negocio que tiene un pequeño peldaño, allí nos sentamos a esperar. Los vi que se acercaban e intenté pararlos, pero no fui capaz. Me fue muy difícil. Me acuerdo perfectamente de esta experiencia porque la tengo como si hubiera pasado ayer. Está totalmente clara en mi mente. Y total, que pasamos de largo. Bueno, yo sabía que a la hora más o menos iban a salir de nuevo, entonces hicimos un poquito de tiempo por allí. Mi amigo me imagino que estaría el pobrecillo un poquito preocupado porque veía que no nos madrugábamos ese domingo y no pasaba nada, ¿no? Y a la vuelta, o sea, cuando salieron de la iglesia, después de acabar esa primera reunión, pues otra vez los vi acercarse, pasar por donde estábamos y no fui capaz tampoco. Y de nuevo pasaron de largo y nada, otra vez hace el tiempo. Yo sabía que en una hora más o menos volverían de nuevo para las reuniones de la escuela dominical. Y ya la tercera vez sí fui capaz de llamarlos, los llamé y tal. Ellos no me conocían porque eran diferentes a los que nos visitaron, habían cambiado, ¿no? Estos dos misioneros se llamaban, me acuerdo perfectamente, el de Hardy y el de Wilcox. Estos eran sus nombres. Yo los paré y les dije, mira, que queríamos ir a la iglesia, queríamos conocer más y yo ya directamente les dije que yo tenía la intención de bautizarme. Seguramente que ellos se quedaron
muy asombrados porque esto no es una cosa que pase, es rarísimo que suceda, ¿no? Que una persona de repente que tú no conoces de nada, y más un joven, te pare y te diga, oye, que yo quiero saber más y quiero bautizarme, ¿no? Y quiero ir a la iglesia. Seguramente se quedaron un poquito sorprendidos, ¿no? Esto es un milagro. No sé, la verdad es que nunca hablamos de eso, ¿no? Yo solamente lo imagino, lo que pasó, lo que ellos pensarían. Total, que fuimos a la iglesia, subimos, otra vez el recibimiento fue estupendo y bueno, nada, pues pasó el tiempo me refiero a poco tiempo, porque este encuentro yo no recuerdo exactamente si fue finales de julio o principios de agosto, pero en las semanas siguientes mi compañero y yo, mi amigo y yo recibimos las charlas, todas las charlas, fuimos los domingos a la iglesia, fijamos una fecha bautismal. Obviamente tuve que pedir permiso a mi padre, me tuvo que firmar un documento en el que autorizaba para que yo me pudiera bautizar al ser menor de edad y el 2 de septiembre pues me bauticé. Y así fue como comenzó mi vida en el mormonismo y este fue, digamos, el primer contacto, ¿no? Muy bien, pues después de esta breve introducción con mi historia de lo que fue mi primer contacto, realmente lo que estoy haciendo ahora mismo también es presentarte este canal que estoy comenzando a crearlo ahora. Este canal tiene un nombre, el nombre es Mormonismo contra Mormonismo. ¿Por qué el nombre mormonismo contra mormonismo? Es un poco de trabalenguas, un poquito, y también usando el nombre de mormonismo para abreviar, porque tengo un objetivo que es o tratar de mostrar la diferencia entre la realidad y la percepción que se tiene acerca del mormonismo, bajo mi punto de vista, lógicamente, y bajo mis propias experiencias, no solamente en lo que es actualmente, sino desde la existencia, desde el principio de la existencia del mormonismo, que digamos que su fecha de comienzo, vamos a decir comienzo oficial, fue a partir de 1820, 1830 como institución, pero digamos 1820 como comienzo de la experiencia que llevaría a cabo 10 años después al establecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque tuvo diferentes nombres al principio, pero lo que se llama, lo que se conoce como el mormonismo, ¿no? Y también hay una razón por la que se usa ese nombre, que ya explicaré en el siguiente vídeo, ¿no? Entonces, mi objetivo, como digo, es hablar de exponer la diferencia para entender realmente qué es el mormonismo. Soy mormón desde hace más de 45 años, entonces tengo cierta experiencia que me permite por lo menos dar un punto de vista amplio, ¿no? Evidentemente no soy poseedor de toda la certidumbre, ni muchísimo menos, pero creo que puede ser interesante. Sí puedo anticipar que las cosas que voy a comentar aquí, ahora explicaré brevemente la estructura del canal, digamos la estructura inicial y luego la continuación. Creo que será interesante y habrá seguramente sorpresas tanto para los mormones activos como para los mormones inactivos. Un mormón inactivo es una persona que es mormón pero no lo practica, ¿no? Igual que puede pasar en cualquier otra religión. O para aquellas personas que saben algo acerca del mormonismo o aquellos que han escuchado hablar un poco, ¿no? Yo creo que trataré de que sea interesante y que sea atractivo y dar información que, no sé, que le haga una buena experiencia, ¿no? Ese es mi objetivo, espero conseguirlo. Y bueno, la razón por la que he empezado con mi propia historia de mi primer contacto es porque todo lo que yo haga, como ya he dicho, va a estar basado bajo mi experiencia, ¿no? Y ojalá que las personas que vean este vídeo pues me puedan aportar otros puntos de vista, ¿no? Que sirva para enriquecer todo lo que es la percepción de lo que realmente es el mormonismo. He decidido empezar con 5 vídeos. Este canal no tiene como objetivo ser un canal de estos que uno está expresándose. No es un canal enfocado a hacer algún tipo de atracción de público general, ¿no? Esto es para que es una cosa que hago por mi cuenta, no tengo ningún objetivo lucrativo ni nada, solamente lo hago para exponer esta experiencia porque es algo que siento que debo de hacer y deseo hacer. Y realmente es para mi propio beneficio, en principio. O sea, a mí me sienta muy bien exponer lo que siento, lo que he experimentado, ya que para mí han sido experiencias que muchas cosas me han enriquecido, en otras cosas han sido desafíos, pero en general me han aportado una experiencia y un enriquecimiento en mi vida, pues lo quiero compartir, ¿no? Para todo aquel que lo quiera escuchar, que lo necesite o que simplemente pues
pues le guste, ¿no? No hay un fin escondido detrás de ningún tipo. Entonces, es una estructura un poquito para que aquellos que realmente queráis escuchar todo esto, pues tendréis que poner un poquito de tiempo, ¿no? Yo voy a procurar hacerlo que sea atractivo, como he dicho al principio, pero bueno, esta es más o menos mi intención, ¿no? En el primer vídeo, que es este, yo expongo lo que es mi primer contacto y lo que es esta parte de ahora, que es la presentación del canal Mormonismo contra Mormonismo, ¿vale? En el siguiente vídeo lo haré usando un poco de presentación porque a mí me gusta expresar las ideas, si puedo hacerlo y mi capacidad me lo permite, hacerlo mediante algún tipo de presentación, de imágenes, de gráficos, de lo que puedo usar en ese momento, porque de esa forma yo expreso mejor las ideas y creo que se pueden también percibir más claramente, ¿no? Es la idea de dar una perspectiva un poquito más amplia de lo que estoy compartiendo para que se pueda ver. A veces es importante, por ejemplo, verlo cómo encaja una experiencia en el tiempo, ¿no? Sabiendo un poquito lo que pasó antes, sabiendo lo que pasó después, o dar simplemente imágenes que ayuden a la comprensión, ¿no?, personal de lo que se está escuchando. En ese segundo vídeo voy a explicar, aquí he hablado del contacto que tuve, pero no he hablado de las cosas que aprendí, no he hablado de las cosas que los misioneros enseñan en sus charlas, ¿no? Yo también fui misionero a los 21 años después del servicio militar y también enseñé esas charlas, ¿no?, a otras personas. Por tanto, quiero hablar de lo que se enseña, quiero hablar de por qué esas enseñanzas y esos sentimientos me llevaron a bautizarme y también hablar de lo que es el proceso de conversión de un mormón, ¿vale? ¿Vale? Bajo mi experiencia, pero que aunque cada uno tiene una experiencia personal, yo creo que no hay dos experiencias iguales, pero se puede más o menos, se pueden encontrar elementos generales en todas las experiencias y que ayudan a comprender cuál es ese proceso de conversión que hace que una persona se una al mormonismo y también cómo va cambiando la vida dentro del mormonismo. Es decir, digamos que se establece un cimiento, que son, digamos, las enseñanzas y son lo que se llama, que hablaré más de eso, más en profundidad, un testimonio de esas enseñanzas. Y luego pues se va construyendo la vida en base a esas enseñanzas fundamentales y a ese testimonio acerca de ese fundamento, ¿no? Entonces lo haré como imaginando que son ladrillos, cada ladrillo es un aspecto de la vida, no tocaré todo seguramente, voy a hablar de aquellos que más me influenciaron a mí personalmente, pero habrá muchos más que podrán poner otros, ¿no? Y habrá incluso algunos ladrillos que expresarán, en esa edificación, expresarán partes también, digamos, negativas, ¿no?, o más difíciles, porque esa es la realidad. Y luego en el tercer vídeo voy a hablar de este primer vídeo, digamos que va a abarcar una etapa desde el año 1979, el año que yo conocí a los mormones y el año que yo me bauticé, hasta el año 2021. Es decir, estamos en el 2025 ahora, a finales de 2025, pues hace unos 4 años más o menos, ¿vale? En ese periodo de tiempo yo voy a poner lo que es esa base de lo que es la base y la construcción de lo que es la vida de un miembro. Pero en el tercer vídeo voy a hablar de algunas experiencias que tuve a partir de ese año, ¿no?, que yo la llamo la etapa de descubrimiento. La vida es un constante cambio. O sea, nosotros, aunque no lo percibamos, estamos constantemente cambiando por las experiencias, incluso las experiencias cotidianas, ¿no? Pero a veces hay cambios grandes que suceden en nuestra vida por acontecimientos que nos ocurren y que nos llevan a experimentar, pues, cambios grandes y el comienzo de otras etapas, ¿no? Digamos que en este tercer vídeo hablaré de una etapa de descubrimiento. Esa etapa fue un gran avance en mi conocimiento en general, fue un gran avance en mi conocimiento también acerca del mormonismo, un aspecto mucho más amplio. Y también esta etapa de descubrimiento me hizo vivir una experiencia de resiliencia. Luego explicaré un poquito más de lo que es la resiliencia, porque es un término que en los últimos años se ha puesto de moda. Yo lo estudié en un curso que hice universitario hace unos años, pero quiero hablar del término de resiliencia no de forma popular, sino de forma tal como yo lo aprendí, ¿no?, antes de que fuera algo tan popular y tan usado, a veces de una forma un poquito, a mi entender, fuera de lo que es la esencia, ¿no? El caso es que normalmente estas experiencias que causan una resiliencia en tu vida grande, pues traen consigo una etapa de duelo, una etapa difícil, porque trae consigo cambios, pero que bien gestionados, pues al final te traen una mejora en tu vida. Yo lo llamo como te traen mayor paz y mayor bienestar a tu vida, ¿vale?
Entonces, en ese tercer vídeo te voy a hablar de cómo fue esa experiencia que provocó esa resiliencia, y en el cuarto vídeo te voy a explicar cómo la gestioné. Es decir, la resiliencia es una cosa natural que todos tenemos, ya en su momento hablaré un poquito más, pero el resultado que salga después de esa experiencia, que suele llevar meses, que suele llevar años incluso, a veces muchos años, depende de cómo gestionemos esa etapa de resiliencia, y de acuerdo a los conocimientos que yo adquirí cuando lo estudié y de acuerdo a la experiencia personal que tuve, pues voy a intentar exponértelo para que se pueda entender, ¿no? Y se pueda también entender por qué el resultado, en mi caso, fue una mejora en la vida en cuanto al bienestar personal, familiar. eh, digamos que ahora soy más feliz todavía, ¿no? Es una etapa que me ha traído más felicidad. Y en el quinto vídeo te voy a hablar en cuanto a lo que es el testimonio. Lo comenté antes, ¿no? La base de la conversión de un mormón está en su testimonio, en las enseñanzas que recibió. Normalmente, en general, suele ser de parte de los misioneros, pero puede ser de otra manera. El caso es que las enseñanzas son las mismas, básicamente, las que se reciben, que es un testimonio, según se entiende en el mormonismo, y algunas cosas más que yo he descubierto acerca del testimonio, porque hay que comprender lo que significa un testimonio, y ya en su momento hablaré del tema. Me voy a reservar el último vídeo, el quinto, para hablar de ello, porque el testimonio es lo que mantiene, es lo que es, digamos, el eje fundamental de la vida de un miembro. O sea, un miembro te puede decir, bueno, el eje fundamental es Jesucristo, ¿no? Las enseñanzas de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, tal. Pero realmente a nivel personal lo que hace que uno haga o no haga y demás, siga o no siga, en fin, es su testimonio personal. Entonces, es una cosa tan importante y tan trascendental que quiero dedicar el último vídeo a hablar sobre eso en base a todas las experiencias que voy a comunicar, a comentar en los 4 vídeos anteriores, que es el primero. Te invito a que escuches estos vídeos pensando que son experiencias reales. O sea, todo lo que lo que he comentado hasta ahora y lo que voy a comentar son experiencias que yo viví. Una experiencia se puede vivir, se puede sentir, no quiere decir que se comprenda desde el principio, pero son experiencias que se viven, son emociones que se viven, y un paso importante en la vida es llegar a comprender las emociones que uno está viviendo, ¿no? Es lo que voy a intentar, a lo largo de los 5 vídeos, es lo que voy a intentar exponer, ¿no? Llegar a comprender esas emociones, ¿no? Especialmente con el último vídeo, con el quinto, en cuanto al testimonio. Todo lo que yo explique lo vas a comprender muy bien al final de esos 5 vídeos, ese es mi objetivo. Te invito, seas un mormón activo, seas un mormón inactivo, seas alguien que sabe algo acerca de los mormones o alguien que simplemente tiene curiosidad porque ha escuchado algo, sea cual sea tu situación, si te parece bien y te interesa, te da curiosidad, pues te invito a que tengas una mente abierta. Es importante tener una mente abierta cuando escuches las cosas que quiero transmitir. No las transmito como una certeza absoluta de nada. Yo no soy poseedor de la verdad, ni muchísimo menos, sino comparto experiencias que, bueno, digamos, los años dan cierta, no sé, vamos a llamarlo cierta autoridad, ¿no? En la vida, y el ser capaz de analizar lo que has vivido hasta ahora, porque tienes un entorno muy amplio para poder ver, ¿no? Tienes el desarrollo de una vida, tienes el desarrollo de unas experiencias que han pasado por diferentes etapas, digamos que te permite, te da cierta autoridad para poder transmitir cierta comprensión. No quiere decir que se tenga toda la comprensión ni que se tenga toda la certeza de lo que se está expresando, pero es una experiencia que se ha tenido, que se seguirá teniendo en la vida, y que esto realmente nunca va a acabar, ¿no? Pero lo interesante, yo creo, que de la riqueza entre los seres humanos es poder compartir y comprender lo que estamos experimentando con esa mente abierta, ¿no? Espero que disfrutes el viaje. Yo lo estoy haciendo y es el principio, y después de esos 5 vídeos hablaré de otras muchas cosas diferentes, y si te gusta, pues encantado. Si te quieres suscribir al canal para poder estar pendiente de cuando saque el siguiente vídeo, más o menos creo que haré una vez cada semana, pues te puedes suscribir, te puedes anular la suscripción cuando quieras. Aquí no hay ningún tipo de compromiso de nada, solamente si tienes la curiosidad y te interesa, pues adelante, y si en algún punto no te interesa, pues simplemente deja de escucharlo y ya está, ¿no? Y nada más, hasta pronto, y espero que nos veamos y que seamos muchos, y espero leer comentarios vuestros y las aportaciones que podéis hacer, y que esto al final nos enriquezca a todos, ¿no?
ese es mi objetivo. Muchas gracias. Hasta pronto.